y vamos a tener que sacar la placa. Así nos vemos. Perfecto. Bueno, acá quiero agradecer muchísimo la oportunidad, sobre todo la confianza aquí a los directivos, presidentes, no sé cuál es el cargo que tiene cada uno en su red, pues eso debe variar, pero tenemos a los representantes de las redes de periodismo científico de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. Y la verdad que es muy grato que hayan aceptado esta actividad de la red POP. Creo que es importante facilitar y estimular más el diálogo entre los periodistas científicos y la comunidad de la red POP. Finalmente todos somos parte de la red, el desafío de ese rol de comunicación, comunicar la ciencia y acercar la sociedad a la ciencia y abrir esos canales de ida y vuelta. Y parte de este encuentro es un poco eso, comprender ante todos los cambios que estamos viendo, hasta este mundo tan caótico y vertiginoso en el que nos encontramos y en el que la ciencia cada vez está más involucrada, ¿qué está sucediendo con el ejercicio del periodismo científico en nuestros países, en la región? ¿Qué cosas veremos ahora que nos podrán comentar comunes y qué cosas quizás son diferentes? Cómo todo este cambio de comunicar la ciencia hoy hace a pensar nuevas plataformas, nuevas oportunidades que aparecen de comunicarse con las audiencias, los públicos, pero también implican cambiar el modo, cómo uno transmite los mensajes. Tenemos múltiples audiencias ahora, ¿no? Tenemos muchos canales y muchas audiencias, entonces eso implica también ajustar el tipo de diálogo, comunicación. Eh, no sé, y ahí ya también nos contarán en cada país cuáles son los temas que la ciencia está haciendo más requerida o hay más posibilidades de transmitir estos mensajes, al mismo tiempo de cuál es el desafío de cómo es formarse hoy para ser periodista científico. Bueno, todo este conjunto de cosas que acabo de mencionar es las que estaría muy bueno dialogar con ustedes hoy y les voy a ir dando la palabra, pero con la idea de ir generando un diálogo entre todos. Así que voy a empezar por Andrea, que además creo que nos podía contar bastantes cosas novedosas de lo que está sucediendo en Chile en este tema y así luego podemos seguir con Víctor y pasamos a Jimena, Bruno y Cecilia. Así ya hice ese orden, los vi en pantalla, los digo para preparando. Bueno, Andrea, contanos Bueno, un poco lo que tengas ganas. nada, en primer lugar, muchas gracias a UNESCO, a Red Pop, ¿no? Y a todas las personas que hoy día están conectadas para conocer, ¿no?, un poco el estado de la comunicación de la ciencia en Latinoamérica, y a mis colegas. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ellos después de haber compartido en el Congreso Mundial de Periodismo Científico en Medellín, Colombia. De verdad fue una experiencia maravillosa, y cómo podemos fortalecer lazos en la región. Yo creo que eso también es tremendamente relevante. Y sobre lo que tú comentabas, Guillermo, acá en Chile creo que ha habido de alguna forma una explosión del periodismo científico gracias a la pandemia. Si bien la pandemia fue algo muy tremendo y muy doloroso, sí nos dejó un aprendizaje, que es que la ciencia es protagonista. Y por lo menos acá en Chile se abrieron nuevos espacios de comunicación, por ejemplo, periódicos, ¿no?, diarios que son súper populares, como La Última Noticia, pusieron en sus portadas semanalmente temas de ciencia, startups dedicadas, por ejemplo, a la salud digital o a enfrentar diferentes problemáticas que nos ponía la pandemia. Por supuesto, todo el plan de vacunación que hubo acá en Chile, que fue súper reconocido y exitoso. Tuvimos hasta 5 vacunas, ¿no? Entonces, eso también generó la curiosidad y nuevos espacios en los medios de comunicación, por un lado. Y lo que también puedo destacar es que no solamente los periodistas científicos tuvimos más espacio, sino que también muchos líderes de opinión como médicos, médicas, científicos, científicas, también tuvieron un espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y eso fue súper importante porque la gente quería saber mucho más sobre ciencia y buscaron nuevos canales de información, y eran de primera fuente. O sea, este tipo de líderes que crearon sus canales en las redes sociales, que fueron parte de los programas de televisión o de las entrevistas en radio, en medios digitales, en prensa escrita, y eso generó, por lo menos acá en Chile, por estos últimos 2 años,
un avance en lo que fue la comunicación científica. Y esto también abrió paso a que los editores de los medios de comunicación, directores también de medios de comunicación, le dieran el valor a la ciencia, que antes siempre era considerada como un nicho y que era algo muy poco masivo. Y finalmente se dieron cuenta que cuando las personas se apropiaban del conocimiento podían tomar mejores decisiones, en el caso más claro que fue la vacunación. Entonces se abrieron nuevos espacios en televisión, por ejemplo, se creó un programa cultural que se llama NTV de TVN, que si bien eran enfocados a temas más culturales, se le dio mucho espacio a programas científicos. En las radios también hubo más secciones dedicadas a la ciencia. En los noticiarios, que son no en la noche de los canales de televisión, se crearon franjas dedicadas también a la noticia científica, o secciones, que eso antes no ocurría. Y en general, como yo te comentaba, la gente se enfocó más a conocer de estas temáticas. Hubo una encuesta que se hizo el año pasado, que la hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es la encuesta nacional de percepción de la ciencia pública, y fue muy positiva, o sea, mejoró exponencialmente a lo que había sido la anterior, y claramente esto demostró que las personas están mucho más informadas y están mucho más interesadas en la ciencia y la tecnología, y por supuesto también asociado al medio ambiente. Por otra parte, en la formación también yo creo que avanzamos mucho. Más universidades abrieron diplomados o posgrados en comunicación científica, pero no solamente para formar periodistas en la escuela de periodismo, sino también para formar divulgadores científicos. Y se crearon posgrados en universidades de todo Chile, por ejemplo en la Universidad de Antofagasta, en la Universidad de La Serena, que son en el norte, en la Universidad Austral de Chile, en el sur, o también en Talca, también en el sur, acá en la región metropolitana, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma, la Universidad Católica, que también han sido muy importantes, donde estos diplomados eran para formar a periodistas, pero también a científicos y científicas que querían sacar del laboratorio con sus investigaciones. Y eso fue relevante porque esto impacta claramente en que la ciencia llegue a más personas, y esto también hizo, coincidentemente, que el gobierno, actualmente el presidente Gabriel Boric, se pusiera una meta al terminar su gobierno de aumentar el presupuesto del Producto Interno Bruto en investigación, desarrollo e innovación, en el I+D+I, que actualmente es el 0,34%, y el gobierno quiere terminar aumentándolo a un 1%, que es de verdad una muy buena noticia en comparación con lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, y sobre todo porque somos parte de los países de la OCDE. Por otra parte, las temáticas que más se están abordando actualmente por los periodistas científicos, pero también por muchos periodistas que no están especializados, y por eso también uno de los grandes desafíos es formar a periodistas, y nosotros en la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la CHIPEC, estamos invitando a que más periodistas sean miembros, ¿no? Y que de alguna forma nosotros también los ayudemos y potenciemos a formarse en este tipo de periodismo, sobre todo los periodistas de medios, que muchos periodistas abordan las noticias científicas, pero no están formados oficialmente como periodistas científicos, ¿no? Entonces eso también es como una deuda, y también la formación de futuros periodistas para profesionalizar la carrera. Y dicho eso, lo que se está ahora abordando principalmente es inteligencia artificial. Acá claramente es una revolución en todo el mundo, pero en Chile tenemos el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. La próxima semana es la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial, y es uno de los temas más abordados en todos los ámbitos, lo que es regulación, lo que son los desafíos, los proyectos de ley. Acá también el gobierno creó un comité de desinformación con distintos expertos y expertas para abordar, por supuesto, la manipulación de la desinformación y las fake news, que no incidan en campañas políticas o también a la toma de decisiones erradas de las personas, que fue lo que ocurrió con el proyecto de nueva constitución pasada. Y por otra parte, el cambio climático claramente es un tema muy, muy relevante. Acá en Chile vivimos este año inundaciones y lluvias que no se vivían hace más de 40 años, entonces fue un tema muy importante de abordar, porque veníamos de una sequía de 13 años, una crisis hídrica de 13 años, de repente vino todo un fenómeno del Niño que dejó principalmente inundado a gran parte de la zona centro-sur del país, y eso obviamente nos generó un desafío como periodistas de abordar estas materias más allá de lo sucedido, sino que cómo prevenir los desastres, ¿no? Porque los desastres no son naturales, sino que son provocados por los seres humanos, por las malas urbanizaciones,
¿no? Por los malos planes reguladores de construcción, entre otros. Y por otra parte, sigue en vigencia toda la cobertura que tiene que ver con el data science, machine learning, robótica, asociado a la inteligencia artificial, y por supuesto temas de vacunación. Seguimos hablando acá de la vacunación, no solo por COVID, pero en general, y muchas de las enfermedades respiratorias que siguen circulando, que han hecho que sigamos también los periodistas ahondando en esa materia. Y por último, también ha sido muy importante el abordaje de la astronomía. Acá obviamente se siguen construyendo los telescopios más grandes del mundo, como el Extremely Large Telescope en Antofagasta, y también el gigante de Magallanes en la región de Atacama. Hace poco fue la Cumbre Mundial de Astroturismo, y también es un tema que llena mucho como los medios de comunicación, porque además han aparecido en las redes sociales, principalmente en TikTok y en Instagram, influencers que son astrónomos y astrónomas. Y eso ha sido muy importante porque son muy populares, han llegado a muchos públicos interesantes, sobre todo un público infantil, y han sido muy reconocidos. Y yo creo que eso también ha sido una manera muy interesante de abordar la ciencia o la comunicación de la ciencia, no solamente por parte de nosotros los periodistas, sino que también con estos jóvenes investigadores que se han convertido en youtubers, influencers, ya sea de paleontología, de astronomía, de geografía, etcétera, ¿no? Pero sí creo que se ha ampliado muchísimo la temática. Creo que de verdad nosotros hemos sido más reconocidos. Y ya para cerrar, para no alargarme, les quería comentar algo que estamos haciendo desde la CHIPEC, que nos tiene súper orgullosos y que estamos desarrollando por primera vez en la historia, en los 46 años que tiene Archipec, una estrategia nacional de comunicación pública de la ciencia. Y esto lo que busca es tener 4 líneas de trabajo, una formación de nuevos periodistas, pero también de divulgadores científicos trabajando con las universidades, cómo podemos ingerir en las políticas públicas y la toma de decisiones, y finalmente lo que buscamos es que esta estrategia sea una estrategia también dentro de una estrategia macro del gobierno, y de ahí estamos trabajando con el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Presidencia de Chile para que sea nuestro partner en la elaboración de esta estrategia. El tercer punto que tiene es la internacionalización, es decir, cómo podemos seguir fortaleciendo esta red iberoamericana de periodismo científico y cómo podemos de alguna forma restablecer un decreto de ley que se derogó en 1994, que era el Convenio Andrés Bello, que hasta ese año potenció la cultura científica en la región andina. Y lo que nosotros queremos es tratar de reactivarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de esta estrategia, para que podamos seguir desarrollando eventos, congresos y acciones conjuntas latinoamericanas para potenciar la comunicación de la ciencia a nivel latinoamericano. Y el cuarto punto que queda también en esta estrategia es los medios, cómo podemos seguir abriendo espacios en los medios de comunicación, quizás tener un canal dedicado a la ciencia y la tecnología, y que esto también se extrapole a más acciones que tengan vinculación con el medio, que finalmente esto llegue a la gente y podamos generar, ¿no?, este entusiasmo, curiosidad científica y educación científica en torno a muchos de los temas que hay en Chile, para que las personas se apropien de este conocimiento, tomen buenas decisiones, pero también valoren los territorios. En cada territorio hay un montón de descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, astronómicos, geológicos. La idea es que la gente conozca esto, se apropie de estos conocimientos a través de los descubrimientos científicos y sea un promotor en estas materias. Y lo que vamos a hacer es que esta estrategia que estamos desarrollando en un año, estamos trabajando en marco teórico, los contenidos, y por supuesto lo que van a ser los indicadores, los reglamentos, etcétera. Queremos terminarlo con un hito a fines del próximo año, en lo que va a ser el Encuentro Nacional de Divulgadores Científicos. Estamos viendo en qué lugar va a ser y los vamos a invitar a participar, porque va a tener una mesa, una pata internacional, entregar esto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para que la próxima directiva de Achipec, nosotros terminamos nuestro mandato a fines del otro año, continúe con esta estrategia, con una hoja de ruta acá al 2030, con el objetivo que la comunicación de la ciencia sea parte de una política de Estado, no solamente de gobierno, y que sea, por supuesto, a lo largo del tiempo, y que sea parte de una estrategia global de la comunicación científica y de la ciencia y la tecnología en Chile. Creemos que es sumamente importante esto, y también para terminar, ahora en unas semanas más, ¿no?, se va a votar el proyecto de nueva constitución, que fue rechazado el anterior, ahora se hizo uno nuevo,
y nosotros logramos incluir a través de HIPEC y en un trabajo en conjunto con la Universidad de Antofagasta, parte de un artículo que pide al Estado que se garantice, digo, la comunicación pública de la ciencia, la cultura y la educación científica, que es súper, súper importante. Así que con eso quería cerrar y contarles un poco lo que estábamos haciendo desde Chile, y seguimos vinculados con nuestros colegas acá. Hemos tenido algunas reuniones y queremos seguir fortaleciendo, por supuesto, la comunicación científica en la región. Así que muchas gracias por la oportunidad de contarles. Bueno, Andrea, nos diste un panorama completo. Abriste toda la caja de Pandora y todos los diferentes aspectos. La verdad que gracias por compartir bueno, no voy a pedir que el resto de las redes tengan todo ese programa, porque no sé si tienen el mismo, lo mismo completo, pero sí creo que nos dejaste ahí planteados al mismo tiempo en tu discurso varias cuestiones, varios interrogantes sobre cómo vamos a seguir hacia adelante. Efectivamente aparecía ahí la idea de que hay diferentes canales, diferentes focos de formación, diferentes vueltas. Creo que fue un programa muy completo. Quería recordar a quienes nos están siguiendo que pueden hacer preguntas ahí en el chat. Luego, si les va surgiendo, cuando terminemos con toda la ronda, podemos ver si hay espacio y tiempo para responder. Bueno, Víctor, contanos Perú, cómo es la realidad en Perú y qué están pudiendo ver. Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días con todos. No sé, que ya es tarde allá. Bueno, es lo importante. Ahorita que escucho a Andrea me doy cuenta de la importancia de estar ordenados. Los retos acá se han dado porque no nos hemos podido ordenar, tanto como la Asociación de Periodistas, como la sociedad en sí misma, ¿no? Hay muchos proyectos que escucho que se están dando en Chile que están viniendo desde arriba, desde el gobierno, y también desde abajo hacia arriba, desde las instituciones hacia el gobierno. Acá no se ha podido dar eso. No sé si ustedes siguen un poco qué cosa es lo que ha estado ocurriendo en mi país en los últimos años. Ha sido un desorden total, y eso nos ha encontrado un poco con la guardia baja. Uno de los retos que ha ocurrido post pandemia ha sido un poco que nos ha encontrado gastados, extenuados. Una de las cosas que nosotros estuvimos haciendo dentro de la asociación fue estar combatiendo las noticias falsas, pero la velocidad con la que aparecían era demasiado rápida y no nos daba el tiempo de estar desmintiéndolas a tiempo. Entonces, cuando nosotros salíamos a desmentir una noticia, ya habían aparecido 4, y eso me parece ocasionó un desgaste en la gente de nuestra comunidad, de la comunidad tanto de periodistas como divulgadores de ciencia. La mayoría de estas noticias falsas obviamente estaban relacionadas con salud, pero no es exclusivamente de la salud. Y a partir de ahí ha sido difícil volver a conectar a todos los actores dentro de la comunidad acá en Perú. Durante la pandemia se estuvieron haciendo varias cosas, pero luego de eso cada institución, cada universidad han quedado un poco relegadas sin poder coordinar adecuadamente. ¿Qué otro punto había acá? Los temas que más abordamos actualmente es salud, que es algo que nos ha dejado bastante marcados. La pandemia nos ha dejado bastante marcados. Y tenemos muchas enfermedades que están apareciendo a raíz del fenómeno del niño. El dengue es uno de ellos. Y hay otros tipos de enfermedades infecciosas. Lamentablemente, nuevamente por el desorden que ocurrió a través de la pandemia, el proceso de vacunación no perdió un poco el paso, el ritmo en el que estaba antes de la pandemia. La gente ha estado mucho más en duda de vacunarse. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo ahorita nosotros actualmente. Y las otras cosas que está ocupando el periodismo de ciencia acá es, lamentablemente, corrupción, el cambio climático, fenómeno del Niño, que es algo que ya se nos viene para el próximo año. No solamente por el cambio en sí mismo, no solamente por el ciclo del Niño en sí mismo, sino por el fenómeno, o sea, las lluvias, las inundaciones y las enfermedades que luego trae, y el problema con
las noticias falsas y la inteligencia artificial, ¿no? Esos son los temas que más se aborda. Ahora hay distintos entes que están trabajando no solamente periodismo, sino también divulgación. Lo que comentaba Andrea, hay gente que está hablando sobre astronomía, hay gente que está hablando sobre paleontología, que son campos que se llaman mucho la atención acá. Biología, que es el campo más amplio en Perú por la diversidad biológica que hay. Y nuevamente salud y enfermedades. Las audiencias también están partidas, no hay una coordinación y un enfoque exacto hacia las comunidades. Hay pequeñas comunidades de divulgadores y de periodistas y comunicadores que están siendo ocupadas por ciertas personas, pero no. Una cosa positiva, para no ser tan pesimista, es que los medios, especialmente televisión, han comenzado a ser mucho más responsables con la información que están, o a quién le dan el micrófono. Eso ha sido uno de los aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas apareció esta persona en México hablando de una momia alien que supuestamente era de Perú, que aparentemente, digo aparentemente porque tampoco hay un estudio específico para saber qué cosa es lo que tienen. Son restos de animales y momias de niños, aparentemente paracas, y ha querido aparecer en los medios locales y los medios locales han sido muy duros con él. Hay un video incluso que se estuvo filtrando en el que este supuesto periodista ufólogo pierde los papeles y grita. Entonces, en ese sentido, los periodistas que no necesariamente están relacionados a ciencia, los periodistas peruanos de televisión, se han vuelto mucho más críticos. Eso sí es cierto. Y las estrategias para los próximos años, bueno, recién nos estamos rearmando. Este mes hemos tenido varias reuniones, tanto con CONCITEC, que es el equivalente a Colciencia en Colombia. Nos hemos vuelto a juntar, estamos comenzando a trabajar tanto para entrenar a periodistas en cuestiones básicas de ciencia, ¿no? Como cómo informar sobre astronomía, cómo informar sobre desastres, cómo informar sobre el clima, sobre astronomía, y para darle mejores herramientas a los científicos para que puedan comunicar aquellas cosas que van descubriendo y van encontrando, ¿no? Y a partir de eso ya hemos hablado un poco sobre cambio climático, enfermedades, seguridad, seguridad ciudadana, que es un problema grave que estamos teniendo acá, y inteligencia artificial y noticias falsas. Ese es más o menos un poquito el panorama de lo que está ocurriendo en Perú. Seguramente van a salir preguntas y ahí se irá viendo. Sí, ahí veo, Víctor, muchas gracias, pero aparecen ya, mencionaste dos cosas que no habían salido en la charla de Andrea, el tema de las fake news, que creo que me imagino que el resto también lo debe haber tenido que sufrir no sé si la palabra es combatir, pero sí estar ahí lidiando con esos Fue, falsos mensajes. fue muy desgastante, la verdad. O sea, a nivel personal, digo que a mí personalmente me resultó muy, 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 muy desgastante. Y el problema, un problema grande que tenemos, y creo que lo compartimos con el resto de las asociaciones a nivel de la región, si es que no a nivel del mundo, es la monetización. No tenemos, nuestro trabajo eh, no está bien remunerado y no sé, si es que un chico tiene que comenzar para poder hacer dinero, obviamente, no llevar un pan a su casa, tiene que hablar sobre periodismo deportivo, periodismo científico, o a escoger el periodismo deportivo o el periodismo de espectáculos. Entonces, ese sí es un problema, me parece. Ese sí es un problema muy, muy, muy grande, eh, porque si es que no hay trabajo para aquellas personas, entonces no va a haber un espacio para ellos y obviamente no vamos a poder organizarnos, que eso me parece también es un problema que pasaba, ¿no? Muchos de los periodistas, hoy comunicadores y divulgadores que trabajaban en eso, ya no han podido hacerlo porque han tenido que dedicarse a estudiar o a ver otro trabajo que les pueda significar un ingreso.
Sí, eso es un tema importante que creo que no es solo de Perú, creo que es genérico en la región, ya veremos el resto que nos dicen, ahí veo que algunos asienten con la cabeza, pero sí vi la particularidad que contabas de Perú, la diferencia con Chile, que evidentemente las coyunturas y las estructuras de cada país también inciden en el ejercicio de la profesión y la posibilidad de explotarlo o planificar más hacia adelante, a pesar de que la agenda de temas parecía bastante común, también eso es lo primero que veo, pero bueno, vamos a ver ahora qué nos cuenta Jimena de Colombia, a ver qué ideas seguimos recogiendo. Bueno, pues en esta conversación tan amena, la verdad es que veo muchos puntos en común. Muchísimas gracias, me encanta este espacio, me encantan estos espacios donde podamos poner el contexto de lo que realmente está pasando en la región. Yo creo que un punto importantísimo que nos deja post pandemia es pensarnos en región. Y yo creo que aquí es donde encontramos ese valor agregado, porque como periodistas aprendimos sobre el trabajo colaborativo, aprendimos que no existen estas barreras geográficas que nos limitan y que nos particularizan como país independiente o como periodistas que estamos aislados los unos de los otros. Y esto hace parte como de estas mismas dinámicas que venimos trabajando desde Colombia en torno a la organización y a este trabajo colaborativo con Latinoamérica, que nos parece muy importante, que nos permita a la vez también proyectarnos a un nivel internacional de mayor impacto. Definitivamente la pandemia nos marcó un antes y un después. Yo creo que, como dice Andrea, esto nos dejó clarísimo cuáles eran esas falencias que nosotros teníamos como periodistas, cuáles eran las falencias que tenían las mismas instituciones y los medios de comunicación. Es cierto, nunca antes ha sido tan evidente para los medios de comunicación y para la sociedad entender la importancia del periodismo especializado en los medios de comunicación. Ahora tenemos otra problemática adicional a esto, que a pesar de saberlo, por ejemplo en Colombia, sí, vimos cómo se improvisaba y luego cómo pudieron, digamos que abordar de una mejor manera, se hizo la tarea en cuanto al manejo de la información científica. Sin embargo, esperábamos que hubiesen más plazas para los periodistas especializados en los medios de comunicación. Lamentablemente esto no se da. Quisiéramos que la situación económica, política, que también hay en el país y que es particular de cada uno, pues nos permitiera abrir más estos espacios. Algunos medios han mantenido los espacios, otros han hecho el intento de mantener estos espacios para el periodismo científico. Sin embargo, no ha sido fácil, no ha sido fácil, como dice Víctor, realmente monetizar la profesión o la especialización en periodismo científico no ha sido fácil. Y nosotros vemos aquí que unos están haciendo haciendo mil cosas al tiempo para poder mantenerse económica y profesionalmente. Entonces, esto ha sido una limitante también para nosotros. Quisiéramos también que desde las academias se fortaleciera más la formación en periodismo científico. Es una tarea, ha sido permanente, constante, ardua por muchos años. Algunas universidades ya lo contemplan, de hecho tenemos una especialización ya aquí en Colombia. Sin embargo, creo que eso está muy bien para los periodistas que ya profesionalmente tienen su título, pero es fundamental que el periodismo científico llegue desde la base académica de las universidades para poder que se fortalezca, para poder que estos nuevos profesionales sepan qué es el periodismo científico, porque muchos hasta hace unos cuantos años no tenían ni idea ni siquiera del nombre del periodismo científico. Entonces, hace parte de esas mismas dinámicas y de esa realidad que nosotros vivimos en Colombia
sobre el periodismo científico. Ahora, ¿qué vemos también en este contexto? Y es que hay unas nuevas dinámicas donde los divulgadores científicos, aquellos científicos que tienen habilidad por divulgar la ciencia, también se están abriendo espacio. Y lo vemos, les cuento que lo he visto en este último año, donde he recibido muchas solicitudes de grupos de investigación que están muy interesados en que sus investigadores, sus científicos, se formen en habilidades para divulgar la ciencia. Entonces encontramos un punto de encuentro donde ya el periodista científico y el divulgador científico le están aportando a la comunicación de la ciencia en general. Y si bien Colombia tiene una ley y tiene políticas de apropiación de ciencia, tecnología e innovación, pues creo que hay que darle más fortalecimiento y apropiarlas un poco más, porque miren todo el movimiento que se da ya desde el propio Estado. Se están dando estos movimientos, así que es lo que hay que aprovechar en este momento. Colombia sí ha avanzado en periodismo científico, sí ha avanzado en divulgación de la ciencia. Hoy vemos muchísimos divulgadores científicos innovando en nuevas tecnologías, en nuevas plataformas, y ese es el reto que también nos viene ahora. Hablábamos de cuáles son esos temas. Entre los muchos temas que se abarca, pues nosotros aquí sabemos que la ciencia es transversal a todas las áreas del conocimiento y se puede abordar de todo. Hay unos temas particulares, si bien ya lo dijo Andrea de algunos, Víctor dijo de otros. Es cierto, cada región tiene su particularidad. En Colombia algo nuevo puede ser la transición energética, que también se está manejando mucho en Colombia. Por supuesto que cambio climático y biodiversidad es fundamental también para nosotros, pero también estamos hablando de temas importantes coyunturales en temas de salud, que jamás desaparece, pero vemos también cómo desde pequeños nichos los periodistas están haciendo el esfuerzo por abordar los temas en otras narrativas, que también son importantes. Las nuevas narrativas vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Tenemos inteligencia artificial que se ha abierto muchísimo, porque es que inteligencia artificial no es ChatGPT. O sea, eso es mucho más grande, es un universo gigante. Entonces, ¿cómo estamos nosotros abordando conociendo primero esas nuevas tecnologías para poderlas abordar? Es también un tema que se ha abierto mucho espacio en Colombia. Y yo creo que es importantísimo entenderlo. Hay unos proyectos para poder regular la inteligencia artificial en Colombia. Y yo creo que desde ahí es muy importante saber cómo hacerlo y cómo entender la información para poderla transmitir a las nuevas audiencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en formación? Abriendo el abanico. Y nosotros desde la asociación estamos formando periodistas científicos. Quisiéramos que se formaran todavía muchísimo más. Hago el mismo llamado que hace Andrea, invito a los periodistas generales que están en medios de comunicación, a los periodistas que están en centros de investigación, porque yo creo que los periodistas que están en centros de investigación, en universidades, en academias, es más importante todavía que se formen en periodismo científico. Y a la comunidad científica, porque si desde el nicho, desde donde sale el conocimiento, desde donde se genera el conocimiento, nosotros podemos garantizar que esas formas de comunicación son más efectivas, pues vamos a poder tener unos tomadores de decisión y una población totalmente informada para poder tomar decisiones. Y aquí quiero poner el punto, y es: los tomadores de decisión se deben formar muchísimo. Nosotros tenemos un proyecto de formar a legisladores también en esa toma de decisiones informada sobre ciencia. Entonces, creo que este es el panorama que nosotros tenemos en este momento en Colombia. Seguimos fortaleciendo, seguimos metiendo la ficha. Afortunadamente, la conferencia mundial abrió todavía mucho más el abanico, el panorama, para que no solamente la región como Latinoamérica, sino en Colombia, se enteraran que hay muchísimo más por hacer y muchísimo más impacto que nosotros podemos generar desde el periodismo científico para la comunicación de la ciencia. Muchísimas gracias, Jimena. Me quedo con lo que decías al principio de
trabajar regionalmente, de entender que es un desafío regional. A eso sumo, la ciencia, está bien, se puede producir en un lugar, pero los problemas que aborda la ciencia no conocen de fronteras, entonces, y el conocimiento tampoco. A veces sí hay gente que se lo apropia, pero es importante poder transmitirlo. Además, destaco que seas vos quien realza la idea regional, siendo que sos una de las sillas que está ahora en la Asociación Mundial de Periodismo Científico, y entonces podés llevar ese mensaje. Vamos Perdóname, a... esa va a ser la Sí. bandera, seguro que sí. Bueno, acá veo tus colegas, supongo que ya estarán en diálogo contigo en ese sentido. Y le podemos dar el paso a Bruno, a ver que nos cuente en Argentina otra realidad y veremos cuál es otra perspectiva probablemente, aunque semejante en los desafíos y relatos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan y me ven bien? Perfecto, Bruno. Buenísimo. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, Guillermo, a la Red Pop y a la oficina de UNESCO por esta invitación. Un placer compartir este espacio con Blas y los colegas. Una alegría volver a verlos y a verlas nuevamente. Y bueno, nada, sí, una realidad distinta. Poco está bueno la oportunidad de poder conversar sobre esto, porque uno cuando va pensando sobre algunos ejes que vos nos pasaste, también le sirven a uno mismo para reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Que quizás a veces no se toma el tiempo para hacerlo. Entonces sirve para frenar y pensar un poco también. Eh, yo veo como que, bueno, pasaron cosas, ¿no? Después de la pandemia. Estaba pensando en cuál era el escenario previo a la pandemia, cuáles eran los retos, los desafíos que teníamos, ¿no? Como periodistas, como comunicadores de ciencia. Y los principales eran básicamente la crisis en los medios, ¿no? El modelo de negocio de los medios, la falta de espacios laborales, la fake news, como varios y varias dijeron. Esos eran los principales problemas. Lamentablemente yo estoy más cerca de Jimena que de Andrea, en el sentido de que esperábamos más por parte de los medios en la pandemia, ¿no? Esperábamos que hubiera mayores posibilidades laborales para los comunicadores y las comunicadoras de la ciencia, y lamentablemente no ocurrió tanto eso. Lo que ocurrió mucho fue que periodistas no especializados empezaron a cubrir estas cosas y no se nos convocó tanto a quienes estábamos formados en esto, ¿no? Obvio, ninguna generalización es válida, pero ocurrió mucho eso. Entonces, estuvimos un poco decepcionados en ese sentido. Yendo a la post-pandemia, bueno, una cosa que es importante recalcar también como positivo, que las encuestas de percepción de la ciencia daban muy bien en la Argentina, eso, la ciencia está muy valorada ya en la pre-pandemia, digamos, y inclusive durante la pandemia fueron muy valorados también los esfuerzos que hizo el sistema científico-tecnología. Bueno, apareció un discurso un poco anticientífico, ¿no? Bueno, es inevitable que yo hable, estamos a una semana de las elecciones en Argentina y tengo que hablar sobre eso. El candidato que lidera las encuestas está proponiendo cerrar el principal centro de investigación, el CONICET, por ejemplo, niega el cambio climático, propone privatizar el sistema de salud pública, ¿sí? Habla de que haya un mercado libre de compra y venta de órganos, ¿no? Con un total desconocimiento sobre cómo funciona el sistema de donación de órganos en la Argentina. Entonces uno piensa, puede haber desconocimiento o puede haber mala intención, ¿no? No voy a entrar en esto ahora. Pero nos encontramos con esto. Entonces, ¿cuál es mi punto? Como comunicadores de la ciencia, siempre nos apoyamos en la evidencia para trabajar, ¿no? Es fundamental para nosotros, ¿sí? Vamos al paper, vamos a consultar a las fuentes que consideramos legítimas, etc. De repente aparece un actor que esgrime conceptos irracionales, ¿no? Sin evidencia. Y eso es algo de alguna manera nuevo, por lo menos para nosotros, y que nos deja perplejos, porque es como que se rompe un puente de diálogo. Uno cuando puede contrastar, ¿no? Una evidencia con otra persona que viene con otra, y bueno, charlamos, pero cuando ya aparece un discurso irracional que corta ese puente, es muy complicado. Y como que nos dejó lo he hablado con muchos colegas, en un estado de total perplejidad, de cómo vamos a
cómo se enfrenta este discurso que de repente conceptos, evidencias. Entonces, ese puente de diálogo que se corta, bueno, es muy complicado. Entonces, estoy hablando de algo que excede a la Argentina, que sucede en otros lugares también, ¿no? Pero es algo que ahora lo estamos viendo muy, digamos, claramente acá. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por ahora lo que se nos ocurre es trabajar cada vez mejor, ¿no? Revalorizar al periodismo científico, ¿sí? Estamos en una época muy complicada, aparte en el sentido de que cada vez la gente tiene más cosas, digamos, estamos en una era, ¿no? En que la gente tiene más cosas para consumir, contenidos, su atención está muy dispersa que el tiempo que tiene para hacerlo. Entonces hay una lucha de repente por el tiempo de las personas entre los medios, las grandes plataformas tecnológicas. Ahí el periodismo científico, bueno, tiene un desafío claramente, que es trabajar con la mirada crítica, que es su principal valor, y me parece que hay que profundizar ese periodismo de calidad, porque bueno, desafíos también, la inteligencia artificial es un desafío claramente, digamos, sabemos que se van a automatizar muchas tareas, el periodismo, digamos, no está exento de eso, o sea, sabemos que ya si sabemos cómo trabaja ChatGPT, yo he visto notas, artículos en periódicos que se nota el estilo de ChatGPT, digo, pues tiene un estilo todavía, probablemente va a evolucionar y no lo va a tener, pero todavía lo tiene. Entonces, estamos ante una encrucijada con eso y creo que lo que hay que trabajar es sobre un periodismo de calidad que no automatizable, por lo menos por ahora, donde podemos justamente aportar una mirada crítica con la evidencia, con lo que son los valores del periodismo tradicional. Pasando un poco a algunos otros de los ejes que nos había comentado Guillermo, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes para el periodismo científico? Claramente la salud, la pandemia nos dejó la salud como un tema que se instaló, que la gente, el público, las audiencias quieren saber sobre eso, ha aumentado el nivel de conocimiento sobre eso, ambiente, claramente es otro, y bueno, decíamos, ahora tenemos justamente nosotros a un candidato, que sería el más votado en este momento, que niega el cambio climático. Entonces, hay un desafío ahí. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué este discurso de repente, bueno, puede anclarse en algún sector de la población? Bueno, hay que trabajar sobre eso y es un desafío para la comunicación de la ciencia, sin duda, porque de repente, bueno, había un consenso, ¿no? Sobre qué. Sí, bueno, el cambio climático. Y bueno, aparece un actor de repente que dice, no, yo no estoy de acuerdo, y esa persona puede ser presidente. Entonces hay un desafío muy, muy fuerte para nosotros como comunicadores de la ciencia. Respecto del cambio tecnológico, creo que podemos dividir en tres este análisis. Tenemos lo que es la producción de las noticias, y ahí, bueno, justamente se entremezclan la precarización laboral, la dictadura del SEO, ¿no? de los buscadores, como la automatización por parte de la inteligencia artificial. Si esto lo podemos usar como herramienta, nos va a hacer mejores. Si esto solamente va a quitar puestos de trabajo, bueno, vamos a tener que ver cómo transformar al comunicador de la ciencia para que pueda trabajar por arriba justamente de las soluciones de automatización. Y una cosa que me parece que no tenemos que perder de vista es cómo ha cambiado la distribución y el consumo de noticias. Acá los colegas y las colegas saben muy bien de lo que estoy hablando, pero el impacto de las redes sociales en lo que es la distribución de los contenidos es muy, muy fuerte. Voy a dar un ejemplo. Yo doy clase en los últimos años de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, que tiene una especialización en comunicación de la ciencia. Más o menos 40 alumnos y alumnas, y les pregunto cómo consumen las noticias, ¿no? ¿De qué manera? Y en realidad hice una pregunta previa que fue, ¿quién consume noticias tradicionalmente? Es decir, ¿quién va a un medio de comunicación, sea poner un sitio web, tener un sitio web entre sus favoritos de un medio de comunicación en su navegador, o tipearlo, que ya no lo hacen, o prender el televisor, o prender la radio, ¿no? Como medios tradicionales. De 40, 2 levantaron la mano, ¿sí? Que casualmente aparte eran 2 de las personas mayores. O sea, 38 personas ya de entre 24, 25 años que no consumen los medios tradicionalmente, que se informan a través de las redes, ¿sí? Quizás siguen algún medio en las redes, siguen mucho a periodistas, ¿sí? Entonces, no podemos trabajar ya con la cabeza anterior, porque está cambiando todo, ¿sí? O sea, si no vamos a trabajar solamente para las audiencias mayores de 30, mayores de 40. Si queremos llegar a las audiencias menores de 30,
vamos a tener que cambiar la manera de trabajar de manera multiplataforma. Hay mucho consumo de audiovisual antes que leer, ¿sí? Acá también impacta, ¿no?, que se consumen mucho noticias a través de los móviles. En un móvil es más fácil escuchar un podcast, ver un video, que ponerse a leer, ¿no?, porque es incómodo. Entonces están cambiando, ni hablar de los medios impresos. Entonces estamos en medio de una transformación sumado a la inteligencia artificial que nos está pasando por arriba y estamos viendo qué hacer entre medio. Entonces todo esto no está definido y no tengo ni tenemos todas las respuestas sobre cómo vamos a tener que transformarnos. Pero claramente tenemos que empezar a surfear esta ola, porque si no es como que nos pasa por arriba, ¿sí? Más allá de lo que yo decía respecto de este discurso anti-evidencia y anti-ciencia. Para ir cerrando, porque no quiero extenderme mucho, pero creo que desafíos para lo que es la formación de periodistas, lo más importante es que quienes van a trabajar en comunicación de la ciencia tengan una mirada amplia justamente sobre la comunicación de la ciencia, no hablar solamente sobre periodismo científico, porque es una parte de la comunicación de la ciencia. Hay mucho más para hacer, trabajar de manera en comunicación institucional, trabajar en estrategias de comunicación. A mí me encantó lo que dijo Andrea, de establecer y de tratar de tener injerencia en las políticas públicas, en que haya una estrategia de comunicación de la ciencia que esté apoyada también desde el gobierno, me parece fundamental, porque si no dejamos todo libre justamente a el mercado, y no creo que sea la mejor idea si entendemos a la comunicación de la ciencia como un derecho, ¿no? Como un derecho y también como una obligación por parte de los gobiernos. Entonces, quienes creemos en eso, creemos que tiene que haber un apoyo claramente desde el gobierno. Entonces, estimular a quienes estudian y quienes se forman en periodismo científico y en comunicación de la ciencia, que lo vean de manera amplia, en que hay oportunidades laborales que exceden y que tienen que ver también con las nuevas plataformas, ¿no? Entonces, trabajar sobre los nuevos formatos, que sean flexibles, que puedan, creo que es fundamental aportar en flexibilidad para lo que es el trabajo de la comunicación de la ciencia, porque si nos quedamos acotados solamente en una parte, en lo que era el periodismo tradicional, y bueno, es un modelo que está en crisis y que se está redefiniendo. Y lo último, mantener el sentido crítico, justamente, mantener el sentido crítico, apuntar a formarse en lo que no es justamente automatizable, sino en un periodismo científico de valor agregado, que creo que es lo que permite que podemos dar el salto a lo que, digamos, está sucediendo en términos de cambio tecnológico. Hasta ahí llego. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Fuiste, como se dice aquí por el sur, al hueso. Marcaste varios de los desafíos de lo que efectivamente nos trae como la doble cara, ¿no? Por un lado, la necesidad cada vez más de que la sociedad se apropie de la ciencia y se apropie para no ser manipulada, ¿no? Porque el conocimiento científico cada vez está más imbuido en toda nuestra realidad cotidiana, y cuanto menos seamos conscientes de eso, más fácil va a ser que se nos domine o que no podamos tomar buenas decisiones, y por lo tanto es importante. Vos mencionabas un derecho, nosotros acá de UNESCO siempre hablamos del derecho a la ciencia, como el derecho a la ciencia es para que todas las personas se beneficien del progreso de la ciencia. Si no tenemos conocimiento es difícil, y ahí reivindicamos nuevamente el rol de la comunicación y el periodismo científico en este sentido, y del Estado. Pero claro, marcaste todos los desafíos de lo que va apareciendo, cómo hoy diferenciar las voces, cómo hacer que una voz, no todas las voces son iguales, cómo generar que esto se profesionalice. Bueno, me parece que es interesante como una agenda. No es que no hay una agenda y muy complicada en un punto por delante para el ejercicio de la comunicación y el periodismo científico. No sé si Cecilia, si fue bueno o malo que quede eso al final, porque muchos temas se trataron, pero al mismo tiempo muchas preguntas aparecen. Entonces, bueno, no sé, tú nos contarás desde México, desde el norte ahora, cómo están viendo todos estos desafíos. Muchísimas Gracias, gracias. Guillermo, gracias. Qué gusto saludar a mis colegas Andrea, Jimena, Bruno, Víctor. Muchas gracias, Guillermo, por el espacio. Y bueno, hay varias cosas que me quedan en este momento.
como análisis desde la perspectiva, desde la pandemia, que justamente pues ya tenemos casi 4 años, vamos a cumplir de esto, pero todavía sigue generando nuevos análisis, nuevas reflexiones y haciéndonos preguntas nuevamente, ¿no? Y desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia te quiero comentar que, bueno, justamente desde el momento que nos enteramos de la pandemia, desde abril del 2020, la Red Mexicana lanzó pues un llamamiento muy pues contundente a los medios de comunicación, haciendo hincapié en que necesitábamos precisamente periodistas de ciencia en las redacciones, gente profesionalizada, capacitada, especialista en el área, que necesitábamos gente que estuviera generando estas metodologías importantes para no sufrir que, bueno, fue evidente desde la pandemia, la infodemia, este exceso de información y esta corriente de información sobregirada que a veces, más que apoyar, pues generaba desesperación y muchas veces confusión, incluso las fake news que seguimos padeciendo. Y bueno, desde ahí pudimos evidenciar muchas cosas que creo que son, por un lado, positivas y por otro lado, creo que no tan buenas, como es tener nuevas formas de comunicarnos. Hemos visto que esta maravillosa forma de comunicarnos a través de la distancia por las redes sociales, por los medios de comunicación electrónicos y digitales, nos ha permitido que justamente tengamos esta conversación desde la distancia en diferentes países y que creo que esto abona mucho a conversar desde no importa el lugar, pero sí importa el contenido, ¿no? Y por otro lado, las multiplataformas, que bueno, que bien lo dijo Bruno, ya muchas veces los medios nos han demostrado que no tienen los mecanismos suficientes para poder ofrecer espacios a nuestros especialistas y a veces los medios tradicionales ya no son lo que eran antes y bueno, los consumidores han modificado sus maneras de consumir estos productos y ahora las multiplataformas nos permiten, por ejemplo, poder leer, pero también escuchar, pero también ver el mismo contenido, ¿no? Para cada una de las audiencias y creo que ese es el reto que nosotros tenemos como periodistas, generar contenidos que tengan estas diferentes visiones para cada una de las audiencias, tanto públicos jóvenes como públicos más adultos, que bueno, disfrutan una lectura, pero no será lo mismo un estudiante. Por otro lado, desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que creo que es algo muy importante destacar, que tenemos 7 años de existencia, hemos generado muchas formas, capacitación, profesionalización, siempre estamos buscando espacios para actualización desde la red para nuestros miembros que son los periodistas, las y los periodistas, estudiantes y también personas interesadas en hacer o promover el periodismo de ciencia, que los catalogamos allegados. Y desde el inicio, desde la pandemia, tuvimos algo que se llamaba COVID Conciencia, que fue un esfuerzo desde la red junto con varias organizaciones para verificar noticias periodísticas relacionadas a COVID y que creo que ayudó mucho en ese momento para dar ruta a sobre ciertos temas que eran muy importantes, sobre todo mitos que se daban alrededor de la pandemia que bueno, que creo que fue un punto de inicio importante. Y también tuvimos varios cursos como por ejemplo Virología para Periodistas desde el Colegio Nacional con la red y la Sociedad Mexicana de Virología, Periodismo de Salud, y seguimos en ese trabajo de hacer más capacitación. Sin embargo, yo considero importante abrirle el micrófono a nuestros miembros y preguntarles cuáles eran esos retos que tenemos desde el periodismo de ciencia, les preguntamos, y bueno, hay aquí algunas voces que me gustaría compartir de los miembros de la Red Mexicana, y sin duda coincide con seguirnos profesionalizando, la mejor retribución monetaria, porque seguimos en este tema de que falta mejores condiciones laborales para las y los periodistas de ciencia, que sin duda debemos reconocer que son personas que siempre están en la búsqueda de la capacitación, la actualización, y que son personas que también buscan siempre tener la mejor información desde una metodología aplicada. Entonces, que también comentan que se valore adecuadamente, es decir, que se remunere mejor y de forma más segura los espacios para periodistas en medios, que sin duda en la red hay muy buenos periodistas de ciencia, pero necesitamos abrir más el esquema y
por eso yo creo que es muy importante lo que comentan mis colegas, acercarnos a las universidades, hacer ese vínculo permanente desde el periodismo de ciencia para las nuevas generaciones. Necesitamos capacitar a más personas y que conozcan que existe el periodismo de ciencia, porque a veces pareciera que lo damos por hecho, pero los jóvenes a veces están en otro contexto e incluso muchos no conocen que existe esta nueva o no tan nueva rama que es el periodismo de ciencia. En cuanto a los temas importantes desde el periodismo de ciencia que se siguen teniendo desde un punto de vista importante son obviamente extinción masiva de especies, impacto ambiental, la agenda gubernamental en medios, tanto medios en cuanto a los temas de medio ambiente, igualdad, diversidad de voces, biodiversidad, seguridad y también cuestiones del desafío que tiene la cuestión de la vulnerabilidad y justicia socioecológica. También les preguntamos sobre cuáles serían estos efectos que tiene la pandemia sobre el periodismo de ciencia y sobre todo, pues, hubo desaparición de medios por tantas fuentes que tenemos, obviamente hubo una decadencia de algunos otros y desaparecieron. Sobre todo la mala cobertura o cobertura de fuentes dudosas, falta de transparencia en la información, se pudo ver la importancia y la necesidad del periodismo científico al alcance de la población para entender mejor sus circunstancias y tomar mejores decisiones sobre pues la salud que tiene, sobre todo las implicaciones directas desde la familia, ¿no? El efecto positivo podría decirse que, bueno, que sí se puso en hincapié la importancia de las y los periodistas de ciencia, del periodismo de ciencia en las noticias diarias. Sin embargo, no es suficiente porque consideramos que todavía necesitamos más espacios, mejor pagados, mejores circunstancias para poder ejercer el periodismo de ciencia. Sabemos, y esto me parece muy importante decirlo, que el periodismo de ciencia no es periodismo diario. Y creo que este periodismo del que estamos hablando nosotros es un periodismo que necesita metodología, tiempo, espacio y las condiciones necesarias que los editores a veces no entienden. Y creo que algo muy, muy regional, no sé si los demás colegas lo viven, que un periodista, que por ejemplo es un periodista de diario, tiene que cubrir a veces 7, 8 notas diarias para poder cubrir la cuota. No así un periodista de ciencia que necesita espacio y tiempo para poder generar un contenido especializado que requiere su tiempo para poderlo generar. Entonces, no estamos ante las mismas condiciones desde lo local, desde los estados de la República, hablando de un periodismo que puede tener este tiempo suficiente cuando las condiciones laborales ni siquiera se asemejan a ello, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante que debemos de tomar en cuenta desde México. Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones tecnológicas? Pues se necesita fomentar más la voz de las y los expertos que tengan esta capacitación que necesitamos, sin duda, los y las periodistas de ciencia para poder generar estas alianzas y estas estrategias desde las inteligencias artificiales que sean nuestras herramientas y no nuestras competencias, porque también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, la tecnología todavía no llega a todos los estados. Tenemos rezago económico, rezago poblacional, entonces no todos los estados tienen las mismas facilidades, las mismas acceso a tecnología, entonces creo que ese también es un tema a tomar. Y pues, como siempre, la falta o la vulnerabilidad de la población ante la desinformación y las noticias falsas, que siempre será un tema importante para tomar en cuenta. Y bueno, creo que el resultado de muchos de los esfuerzos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y justamente creo que viene a mencionar la importancia que tiene el estar en un antes y después de la pandemia, es que precisamente vamos a llevar a cabo nuestro 6º Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, en el cual pues vamos a poder reunirnos después de estos años de pandemia. No pudimos hacerlo, ahora sí lo vamos a poder hacer, va a ser en la Ciudad de México, y justamente desde este espacio vamos a tener conversatorios y obviamente pues vamos a hablar, por ejemplo, de ChatGPT e inteligencia artificial. Si cambia la ciencia, cambiará también el periodismo de ciencia, que creo que este es un debate importante, como lo decía Jimena, si es solamente pensar en ChatGPT o hablar de otros
esquemas más importantes para poder tener como alianza a la inteligencia artificial y no como una competencia. Y bueno, habrá otros escenarios más desde el Foro Hispanoamericano que nos gustaría mucho que nos acompañen, ya sea en línea o presencial, porque justamente vamos a hacerlo en la Ciudad de México. Y bueno, creo que este es un bosquejo muy general de cómo estamos en México y bueno, creo que me quedaría con cosas muy importantes. El seguir trabajando en capacitar, profesionalizar, actualizarnos, en seguir pugnando por mejores condiciones laborales para las y los periodistas de ciencia, entender que el periodismo de ciencia no es un periodismo de diario que necesita su tiempo y que desde la pandemia se vio la importancia, la urgencia y la necesidad de periodistas de ciencia en las salas de redacción. Y por supuesto que como redes, sin duda nos queda claro que hacer alianzas y seguir buscando este escenario donde Latinoamérica se hace presente, creo que puede buscar más oportunidades para nuestros colegas. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vuelvo a repetir, sé que hacerle preguntas a periodistas suena raro cuando uno se imagina que son los periodistas los que van a hacer las preguntas, pero dejo ahí abierto también a que tenemos para hacer preguntas en el chat y no sé si alguien va a hacer, pero me quería quedar con parte de la última reflexión de lo complejo del escenario para el periodismo científico que venimos, donde tenemos por un lado audiencias cada vez menos permeables a leer trabajos profundos, el periodismo científico, como bien marcaba Cecilia, que no es para escribir notas permanentes, o sea, escupir notas, sino que es para trabajar y ser notas más pensadas, junto a una crisis de la comunicación en general, digamos, no de la comunicación tradicional, como Bruno nos contaba también y lo remarcaba, de los medios. Entonces, periodista científico que es alguien particular en un medio que a su vez está en crisis. Me parece que es un escenario y unos desafíos importantes para estas redes que hay en la región, siendo además al mismo tiempo la urgencia y la necesidad de nuestras sociedades por interiorizarse y comprender mejor todo lo que nos está pasando, que tiene un componente científico-tecnológico enorme. Entonces creo que ahí hay como una cuadratura del círculo, ¿no? Como del desafío de mejorar un ejercicio de una actividad en unas plataformas que se nos están desapareciendo y que además exige particularidades, siendo que del otro lado hay una necesidad enorme por cubrir ese rol. Yo si no hay... No sé, no estoy viendo que haya preguntas, no sé si es porque hay timidez o no saben qué contar. Yo tengo una pregunta, comentario, pero que lo dejaría si no para una ronda. Lo hago, pero puede ser eso o otro disparador que a todos les hayan surgido de escuchar a sus colegas y hacemos una última ronda. Veía hace poco una investigación que había hecho la BBC sobre cómo estaban abundando, y esto va a la monetización, que creo que Víctor lo planteaba en un momento, cómo están abundando ahora videos de falsa ciencia en YouTube, de fake ciencia, que a su vez están siendo generados por inteligencia artificial, o sea, cómo la inteligencia artificial se está usando para generar videos de falsa ciencia, para nutrir los feeds de los usuarios, sobre todo jóvenes, niños, digamos, en esto de la competencia desleal, pero con un objetivo de monetización, porque eso logra entrar en las redes y el consumo de redes de estos jóvenes, y entonces eso son muchas vistas, que a su vez los canales tradicionales, en este caso YouTube, monetiza y paga. Entonces todo un sistema de fake news, uso de nuevas tecnologías, por nuevos canales de audiencia y para transmitir una mala ciencia. Digo, me pareció como que estaba todo junto en una misma noticia y un desafío enorme de cómo uno puede combatir a eso, porque te deja un poco inerte ante la posibilidad de competir. Vos serías un canal más en un montón de canales falsos, bueno, y además que te están produciendo noticias mucho más rápidamente con el uso de las nuevas tecnologías. Nada, lo dejo ahí como una preocupación que me surgió, pero no porque quiero que esa sea la respuesta, sino que me parece que es importante que todos ustedes puedan hacer nuevamente una reflexión de lo que han venido escuchando. No sé si quieres empezar vos, Andrea, y volvemos a mantener el mismo círculo, pero esta vez más cortitos, de 2, 3 minutos. O sea, yo creo que acá el gran desafío es cómo enfrentamos la manipulación de la desinformación. A mí me parece súper grave. Y de hecho, yo creo que ahí tenemos un rol importante. No sé cómo podemos hacerlo, pero creo que
más allá de este punto específico, yo creo que nosotros tenemos de verdad mucha responsabilidad y mucho poder. Creo que nosotros como periodistas científicos y también divulgadores científicos podemos movilizar, ¿no?, cambios, podemos movilizar tomadores de decisiones, podemos movilizar a los medios, podemos movilizar a las personas. Yo creo que es importante como empoderarnos, ¿ya? Y ahí yo creo que se pueden hacer dos cosas. Uno, a mí me pasó, de hecho, cuando acá en Chile hubo varias como estas fake science, pero que venían también de líderes de opinión, o sea, hasta mismos doctores subían videos en TikTok o en Instagram y con miles de seguidores diciendo que el celular se te pegaba al brazo porque tenía metal. Y a mí me parecía aberrante, porque además mucha gente le creía, era un tipo que además salía en la televisión, se llamaba el doctor Rodolfo Neira, lo voy a publicar. No, pero es que en verdad tenía un programa de televisión, salían los matinales de los canales de televisión, y era un tipo que, siendo un médico, podía decir esa aberración. Y yo lo que hice fue pescar el teléfono y hice un reel donde demostré que no se te pega el teléfono al brazo, sino que se te pega por la transpiración o por la grasa que tiene la piel. Y obviamente tuvo hartas reproducciones, quizás no tanto como la que tuvo él, pero creo que uno, ya sea siendo periodista o invitando a algún influencer que haga algo para derribar estos mitos, creo que puede ser también una forma de quebrar esto. Obviamente es un monstruo esta cuestión, no podemos abarcar todo ni enfrentarnos con todos los canales que hay de desinformación, pero creo que sí se pueden hacer cosas. Y por otra parte, yo lo que comentaba, o sea, lo que estamos haciendo desde Achipec, ¿no?, que es crear una estrategia, es convocar al Estado, convocar al sector público. O sea, creo que nosotros, si nos asociamos, o las mismas agrupaciones que tenemos, que hay un montón de periodistas que trabajan en centros de investigación, o científicos que trabajan en centros de investigación, o periodistas que trabajan en medios, creo que si nos unimos y de verdad convencemos que esto es importante, podemos hacer hartas cosas. Quizás no va a ser tanto, pero yo creo que de ahí hay que comenzar. Así que esa es un poco mi respuesta. Como Bueno, creernos el Esa cuento, es, ¿no? Discúlpame un momentico, es que me están llegando mensajes que el chat no está activo para preguntas. Bueno, estoy viendo que en cuestiones, si no las pueden poner en Q&A, Questions and Answers, creo, pero ahora voy a ver si eso lo puedo solicitar, igual, o que levante la mano. Veo que alguien levantó, pero tenemos en el chat igual un par de preguntas, una recogida del vivo en Facebook, una que hizo Lourdes. Lourdes, ¿qué tanto se aborda desde el periodismo de la ciencia el fortalecer el pensamiento crítico y cómo podría hacerse en un medio que suele ser fugaz en la comunicación? Otra que tenemos, cuento las dos o tres y ahí en todo caso se abre el juego. Que contaran la opinión sobre el papel que deben jugar las universidades en el ejercicio de la divulgación científica y en la formación de investigadores para un mejor relacionamiento con los periodistas en los medios de comunicación para el manejo de información riguroso. En Q&A, los que están en el chat, en realidad las deberían hacer en Q y A, digamos, Questions and Answers. A ver si alguien quiere poner ahí. Y si no, creo que alguien levantó la mano. Déjenme ver. Supongo que es de los attendees. una pregunta que quisiera, mientras vas viendo, Sí, que quisiera hacerle al resto de mis compañeros es, perfecto. Comentemos el diálogo. Y mientras tanto, si alguien quiere responder alguna de las otras dos preguntas, también lo puede pensar y levantar la mano. no sé si les está ocurriendo que se está dando esta misma polarización política que se está dando en toda la sociedad, se está viendo reflejada también dentro de los miembros. ¿Está ocurriendo eso dentro de sus asociaciones o de sus redes? ¿Cómo lo están solucionando si es que está apareciendo? Que si hay politización al interior de las asociaciones por parte de los Sí, miembros. sí, porque esto, no quiero hablar de mi asociación, pero eso fue uno de los factores que no permitió que se pueda engranar todo y nos pudiéramos comenzar a poner de acuerdo nosotros. Yo puedo hablar de Argentina, si quieren, tomando lo que comentaba Víctor. Sí, sucedió y tuvimos que establecer algunas reglas de convivencia, digamos, ¿no? A ver, es muy naif, ¿no?, pensar que uno va a hablar de ciencia y no va a hablar de política, porque está entremezclado, ¿no? Están
tenemos claramente el concepto de política científica, ¿no? Entonces, son temas sobre los que tenemos que hablar. Las reglas que se pusieron, bueno, primero tolerancia y respeto, ¿no? Digo, es de lo que tenemos que partir, ¿sí? Tolerar, aunque no estemos de acuerdo con el punto de vista de la otra persona, tolerarlo, respetar, hacer un intercambio en términos respetuosos hacia otros puntos de vista, y después evitar la cuestión partidaria, es decir, discutir ideas, no discutir sobre personas o no discutir sobre partidos políticos, sino sobre ideas, discutir conceptos, en un término de respeto. Hubo momentos de rispideces, hubo momentos difíciles, nosotros tenemos básicamente un grupo de WhatsApp en el que se está discutiendo y compartiendo cosas todo el tiempo. Es muy rico, fue muy, muy útil en la pandemia, nos sirvió muchísimo, pero también se han generado discusiones fuertes, pero las hemos podido atravesar de esa manera, poniendo un poco una especie de algunas reglas, digamos, de convivencia, pero es claramente, nosotros somos casi 90 personas, es inevitable que haya personas que piensen diferente, entonces, ¿no? Tenemos que convivir con eso y poder hacerlo en un ambiente de respeto. Ningún secreto, digamos, cosas que son obvias, pero que a veces hay que recordarlas, nada más. Bueno, mientras fue esa interna, que me parece que estuvo bien respondida por Bruno, tenemos una pregunta nueva más, pero te recuerdo, ¿qué tanto aborda desde el periodismo de la ciencia el fortalecer el pensamiento crítico y cómo juega eso con los medios que a veces son fugaces en la comunicación? El rol de las universidades en el ejercicio de la divulgación, en la formación de los investigadores, y una más que se agregó ahora, que en realidad son dos en una, que nos manda Ruth. ¿De qué manera el periodismo científico puede apoyar la diplomacia científica en el mundo? Y cómo el periodismo científico logra involucrar el conocimiento ancestral con el conocimiento científico que subyacen en Latinoamérica. Y si las quieren ver, todos pueden... bueno, Jimena levantó la mano, Cecilia levantó la mano, bueno, vamos por... ¿Cuál quiere que responda? Elijan, no voy a obligar a nadie. No Pues tengo... es que, a ver, caray, el papel que juegan las universidades, la academia en la formación, yo creo que es fundamental, no solamente en el ámbito de los profesionales en periodismo, sino en las universidades donde también se imparten carreras de ciencia. Y yo lo había dicho en un comienzo, estamos haciendo la tarea con las universidades, con los pensum de periodismo, pero también se requieren en ciencia porque pues volvemos al mismo punto, necesitamos formar también a los divulgadores científicos en estas buenas prácticas de la divulgación de la ciencia. ¿Cuál era la otra? Perdóname así rápidamente. ¿Qué tanto se aborda desde el periodismo de la ciencia el fortalecer el pensamiento crítico? ¿Y cómo puede hacerse en un medio que suele ser fugaz en la comunicación, ¿no? Digamos, estoy imaginando la prensa o en un programa de televisión. No, yo pienso que es fundamental. El pensamiento crítico tiene que ser parte de nuestro ADN en el periodismo científico. Nosotros la ciencia no es blanco y negro. Y la ciencia tiene muchísimos grises y nosotros debemos tener el ojo puesto en esos grises, en esas diferentes tonalidades de grises, porque ahí es donde está la esencia de la información que nosotros estamos abordando. Tenemos que partir de un punto. Los periodistas científicos no somos porristas de la ciencia. Nosotros no podemos decir amén la ciencia, nosotros tenemos que ser veedores de la ciencia, de las buenas prácticas de la ciencia también. Entonces, fortalecer ese periodismo, esa visión crítica, ese pensamiento crítico, es fundamental en medios de comunicación, en los profesionales que se están formando, así que yo pienso que es la manera de también ser muy sensatos con la información que se comunica, con el conocimiento que también se está generando para una sociedad. Cecilia, no sé si querés abordar las otras dos preguntas o querés decir algo sobre las anteriores. Bueno, Jimena lo ha resumido de manera excelente. Yo podría comentar con respecto a ciertas experiencias que he tenido con invitaciones desde las universidades y que creo que son escenarios importantes para saber cómo estamos desde el periodismo de ciencia con los jóvenes, cómo va. Y me doy cuenta que precisamente para empezar, no conocen qué es periodismo de ciencia. O sea, eso es muy importante y creo que esto también serviría como un foro
para hacer un llamamiento a las universidades de generar más espacios para el periodismo de ciencia, como una subrama de la especialización que se necesita. Yo creo que la necesitamos en todas las universidades, en todos los espacios educativos donde se pueda hablar de periodismo de ciencia e incluso ir más allá desde la comunicación de la ciencia para que el estudiante decida si va a irse por divulgación de la ciencia o por periodismo de ciencia, que son áreas que sí se trastocan, pero que tienen diferentes objetivos. Y que creo que eso es muy importante porque a veces el estudiante no sabe ni siquiera qué decisión tomar, o a veces piensa que una cosa es divulgar y piensa que es igual que periodismo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que los estudiantes puedan tener claro esa diferenciación y que parte desde la comunicación de la ciencia. Por otro lado, y creo que eso también daría continuidad a estas generaciones que necesitamos como nuevas generaciones desde el periodismo de ciencia o desde la divulgación de la ciencia, que es, una vez teniendo claro que existe y que nos interesa y que puede ser importante para nuestra formación como estudiantes, generar ya nuevos perfiles, y que ahí es donde tienen las injerencias las redes de Latinoamérica, en atraer esas nuevas generaciones, invitarlas, porque por ejemplo en nuestro caso desde la Red Mexicana tenemos un espacio para miembros estudiantes y bueno, hemos generado un programa que se llama Mentorías, que justamente se trata de vincular a estudiantes de periodismo o estudiantes que no precisamente estén estudiando periodismo, pero que sí estén interesados en hacer periodismo de ciencia, con profesionales, ya periodistas en activo, periodistas de ciencia, y hacer un vínculo para poder generar sus nuevos contenidos, sus primeros nuevos contenidos en medios tanto nacionales como internacionales, que creo que ese es un punto importante para poder seguir capacitando a estas nuevas generaciones a través de mentorías. Hemos visto, ya lleva 3 años, por cierto, en la Red Mexicana, como un buen resultado, porque esto permite hacer este ejercicio del periodismo como ya en activo, ¿no? Desde una mirada fresca, nueva, pero con el apoyo de pues, periodistas en activo que ya tienen toda el área y la carrera hecha, y que, por ejemplo, quieren compartir esto con los estudiantes. Yo creo que eso sería muy importante para seguir vinculándonos con las universidades y con los estudiantes que estén interesados. Ahora, algo que me parece muy interesante también es que hacer periodismo de ciencia, no precisamente a veces la historia es igual, ¿no? Hay personas que vienen de áreas de ciencias muy formales, como por ejemplo matemáticas, física, que deciden dedicarse al periodismo de ciencia, y habrá otros que vienen con formaciones ya especializadas en periodismo y luego deciden capacitarse o profesionalizarse en periodismo de ciencia. Sin embargo, creo que los puntos en común son que justamente en la red encontramos esta dicotomía o esta diversidad de perfiles que creo que enriquece mucho el trabajo colaborativo. Es eso en sí, Guillermo. Muchas gracias, Cecilia. Acá vuelvo sobre las 2 preguntas que quedaron sin responder, pero también creo que implica que deberían tener conocimiento. Porque una es, ¿cómo el periodismo científico puede apoyar la diplomacia científica en el mundo? No sé si alguno se anima, pero eso implicaría entender la diplomacia científica. Ahí veo que Jimena levanta la mano y Andrea levantó la mano también, así que, pero no sé si es por esto o por... Y después tenemos la otra de cómo el periodismo científico logra involucrar el conocimiento ancestral con el conocimiento científico que subyace en Latinoamérica. Andrea, de vuelta volviste a levantar la mano, no sé si... Sí, no, muy cortito sobre las 2 cosas. Yo creo que no sé cuál es el nivel también de contactos que tienen los periodistas científicos, como volví a decir, sobre los tomadores de decisiones, autoridades, pero yo creo que uno puede participar en instancias, por ejemplo, donde se muestra la visión de la comunicación científica en iniciativas de diplomacia científica. Yo solamente quería comentar algunas. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos tienen un newsletter que publican, ¿no?, a toda la red y también hacia afuera, ¿no?, hacia todas las embajadas, y nos llamaron para hablar sobre la importancia del periodismo científico. Esto, bueno, quizás por lo que les comenté antes, hasta el año 94 hubo este convenio para potenciar la cultura de la educación científica en la región. Entonces creo que uno tiene que buscar las instancias. También nosotros tratamos de hacer convenios con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, que está en el Congreso de Chile, ¿no?,
y a nosotros nos invitan todos los lunes a ser parte de los proyectos de ley que se presentan en ciencia y tecnología. Y finalmente nosotros firmamos un convenio de colaboración, y eso ha sido súper importante porque, por ejemplo, nosotros, miembros de la HIPEC, participamos en el proyecto de ley de ciberseguridad y desinformación en línea, y cuando nos consideran en este tipo, que finalmente proyectos que se van a convertir en una ley, yo creo que es clave mostrar la mirada de los periodistas o los comunicadores, lo mismo que este comité que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de desinformación, no participa nadie de HIPEC, pero sí nos pidieron que presentáramos como a miembros o miembros que puedan ser parte de la comité. Finalmente no quedamos seleccionados, pero sí quedaron otros periodistas más académicos de universidad. Entonces yo creo que en términos como de participación en temas políticos o también de diplomacia científica, creo que es importante como escalar o buscar las instancias para ser parte de estas iniciativas que finalmente inciden en las políticas públicas. Y respecto al otro muy corto, de la visión de los pueblos originarios y también con la ciencia, yo creo que conversan perfectamente. Yo creo que hay como un mito, o más bien un prejuicio, de que muchas veces la cosmovisión de los pueblos originarios con la visión de la ciencia es totalmente como antagónica, ¿no? Y yo creo que al contrario, se complementan súper bien. Uno de los principales ejemplos son la arqueología o la astronomía. Acá cuando tuvimos los 3 eclipses totales solares consecutivos, el año 2019, 2020, 2021, o sea, la cosmovisión de los pueblos originarios fue súper importante para la población. Habían un montón de creencias, leyendas, pero finalmente eran parte, ¿no?, de los conocimientos ancestrales. Yo creo que los periodistas científicos tenemos también la misión de integrarlos, de si hacemos, sobre todo los que trabajamos en medios de comunicación, de integrarlo en nuestras notas, en nuestro reportaje. Hay un montón de verdad de proyectos que se están haciendo entre científicos y pueblos originarios. O sea, yo creo que en los territorios que tenemos en Latinoamérica, muchos de los descubrimientos que han hecho los científicos son gracias a la colaboración con los pueblos originarios. O por ejemplo, si se hacen rutas acá en Chile de geoparque o rutas arqueológicas o paleontológicas, son gracias a la colaboración de los pueblos originarios. Y si se hacen proyectos, por ejemplo, de turismo científico, no pueden quedar de lado las comunidades locales, porque pueden mostrar visiones desde la gastronomía, desde la historia, desde, no sé, muchos ámbitos. O sea, creo que eso... y para terminar, creo que ahí también el otro foco tiene que ver con la educación, cómo nosotros desde el periodismo científico también participamos en actividades en los establecimientos educacionales, más allá de las universidades, cómo desde en los colegios, ¿no?, los liceos, podemos también ingerir en que estas temáticas sean parte de la educación, no solamente para potenciar a futuros científicos, científicas o las carreras de STEM. Yo creo que también tiene que ver con generar conciencia, por ejemplo, de las fake news, de los territorios, ¿no?, de los pueblos originarios, y al final que la ciencia es transversal a todo, al arte, a la música, a la fotografía, a la cosmovisión, a todo. ¿Ya? Eso era mi aporte. Bueno, creo que fue una muy buena respuesta, Andrea. Nos queda un minuto para romper el mito de que en Latinoamérica no somos puntuales y poder decir que efectivamente cumplimos con el horario. Pero quiero tomarme, bueno, ya debería estar cortando ahora, pero podemos tomarnos un minuto más por si alguien quiere decir algo, pero ya en formato tweet, el viejo formato tweet, no X, el Twitter que era de 140 caracteres. Si alguien quiere dar un mensaje final, está abierto para que lo hagan, si no nos despedimos, no quiero... Sí, Jimena, dale que estás ahí. Siempre. Nada, tweet. Simplemente quiero decirles que nosotros como periodistas científicos somos un actor importantísimo en todos esos procesos de construcción de sociedades informadas, no solamente para la diplomacia científica, para la toma de decisiones, para la formación de periodistas y de divulgadores científicos, sino que nosotros integrados realmente podemos hacer una masa grande que genere impacto. Y como región, pues decirles a todos que estamos unidos, que estamos conectados y que esto también nos favorece a nosotros muchísimo para, no solamente para mantener nuestra identidad, sino para poder generar estos espacios y llevar el periodismo científico, la divulgación de la ciencia, pero sobre todo este gran ecosistema de la comunicación de la ciencia, llevarla a otro nivel. Muy buenas palabras, Jimena. No sé si alguien más quiere decir algo. Bruno hace sí, no sé si es que sí, o que acá afirma lo de Jimena o quiere agregar alguna.
Las dos cosas, las dos cosas. Muy de acuerdo con lo que decía Jimena. No, y reforzar la pregunta del por qué, ¿no? Que me parece que sirve tanto para nosotros como profesionales, como para las personas que se están formando. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Encontrar una razón. Nada más, la fortaleza en general surge de cuando tenemos un porqué, ¿no? De por qué lo estamos haciendo. Y en estos tiempos de desinformación, de justamente posturas irracionales, extremistas, me parece que se fortalece ese porqué de alguna manera, ¿no? Nuestro rol como comunicadores y comunicadoras. Así que me parece que hay que trabajar fuerte sobre eso y encontrar que están ahí, están expuestas las razones por las que estamos haciendo esto y el valor de la comunicación de la ciencia, así que hay que fortalecerse en ese sentido también y dar ese mensaje, nada más. Cecilia, Víctor, Andrea, ¿algo que quieran sumar? Sí, Cecilia. Pues primero que nada, agradecer a UNESCO, a Red Pop, y sobre todo un gusto volver a ver a mis colegas de Latinoamérica, que creo que es importante vernos, escucharnos, saber cómo vamos, hacia dónde vamos y cómo estamos. Y creo que sí tenemos muchas coincidencias y creo que muestra de que el periodismo de ciencia puede ser colaborativo, puede ser incluyente, puede ser fortalecido desde las redes, es muestra de esto, ¿no? Que tenemos más cosas en común, que creo que es lo que nos hace pieza clave para poder hacer un periodismo de ciencia de calidad, que creo que eso es también lo que todos necesitamos, tener periodismo de calidad y audiencias también exigentes, que tengan ese criterio para poder decidir qué es lo que vamos a consumir. Y bueno, dada esta vorágine de información que todos los días consumimos a todas horas en las redes sociales, creo que nuestro trabajo como periodistas de ciencia es seguir buscando esta calidad en el contenido, que creo que eso también permitirá que las audiencias decidan por sí mismas, dándole ese poder a las audiencias igualmente. Muchas gracias. De nada, gracias Cecilia. Evidentemente, está claro, veo Víctor, ya te doy, pero evidentemente Elon Musk destruyó Twitter y eso de los 140 caracteres no se respetan. Yo sí los voy a respetar. Gracias a ti, gracias a la Red Pop, gracias a UNESCO, gracias a todos mis compañeros. Felicitaciones y creo que voy a escribirle a Andrea por interno para ver cómo es que ha solucionado este problema y ha hecho un excelente trabajo en Chile. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor y Andrea. Creo que son la última. No, yo solo decir que invito a todos los periodistas en formación, ¿no? Más bien estudiantes en periodismo y también a científicos que quieren ser divulgadores a apasionarse por esto. Creo que de verdad es algo maravilloso, tenemos un campo gigantesco por delante, se vienen muchos desafíos desde el cambio climático, la inteligencia artificial, nuevas pandemias, creo que hay mucho por hacer, así que de verdad creo que a todos nos apasiona y solamente terminar con que estoy totalmente segura de que somos tremendos gestores de cambio y movilizadores. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy adentro del corazón y creo que podemos lograr muchas cosas si lo proponemos. No nos miremos como somos periodistas nada más, no, yo creo que podemos lograr mucho si de verdad nos asociamos, trabajamos en conjunto e impulsamos iniciativas que puedan generar cambios profundos en nuestra sociedad. Eso, gracias por todo, a UNESCO, a Red Pop y a mis colegas por hoy día haber compartido nuevamente de forma virtual. Bueno, los agradecidos somos nosotros, que ustedes 5 hayan querido compartir con nosotros este momento y este espacio. La verdad que fue un honor, le agradezco en nombre de UNESCO y no sé si Lourdes quiere decir algo, pero también en nombre, formo parte de la Comisión Directiva de la Red Pop, así que también puedo decirlo en nombre de la Red Pop. Fue un placer y quedó muy claro, creo, los desafíos, el rol protagónico importante que el periodismo de la ciencia tiene para cumplir, está llamado, sobre todo en esta región. Vimos que los temas de abordaje no son tan diferentes, con lo cual efectivamente hay una oportunidad de trabajar regionalmente, pero los desafíos no son menores tampoco. Así que creo que para poder afrontarlos, y ahí sí llamo más desde UNESCO, es necesario la unión, y es importante entonces esto, por ejemplo, lo que acaba de hacer Víctor, de decir, bueno, ya voy a llamar a Andrea y ver cómo nos podemos juntar, o el llamado de Jimena a la representación regional. Así que creo que ojalá podamos seguir generando más estos diálogos y este flujo de conversación e ideas entre todos. Un placer tenerlos acá, un placer, espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros y que la Red Pop también lo haya aprovechado.
No sé, Lourdes, si querés decir algo, si no... Pues nada más, nuevamente me sumo a los agradecimientos por su tiempo, toda la experiencia y todas estas ideas. A mí, seguramente a muchos colegas periodistas y divulgadores o solo divulgadores nos dejan, nos enriquecen y nos dejan como muchas ideas. Y quiero también externar pues la voluntad y el enfoque que siempre tenemos también de hacer equipo, divulgadores, aunque no hagamos periodismo, porque efectivamente, como ya lo mencionaban varios de ustedes, pues todos vamos a que haya una sociedad más informada para que pueda tomar mejores decisiones y tengamos mejor conciencia de dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, ¿no? Y entonces, pues desde ahí agradecerles toda el entusiasmo, el talento, el tiempo, y pues nos encantará seguir la colaboración. Muchas gracias también a la gente que nos estuvo viendo por ahí por Facebook, y en la otra sala en Zoom, pues todos los socios que se unieron, ¿no? Quedará allí para que mucha gente me dijo que no podía estar porque le coincidía con clases o alguna cosa, pero bueno, ahí quedará para que lo puedan ver. Muchísimas gracias a todos y a ti, Guillermo, por haber coordinado y orquestado este evento. Gracias. Gracias a UNESCO también. Bueno, gracias, Lourdes, y bueno, hasta luego, y espero que tengan una buena jornada en lo que les queda del día. Chao. Gracias por todo. Chao. Gracias. Bye. Cuídense. Bueno, entiendo que haciendo te voy a dar por cerrado el evento. Luego